Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy vamos a continuar por fin con la Odisea. Estos serán los últimos 4 cantos, así que estén al pendiente para que no se pierdan el desenlace de esta historia. Hemos acompañado a Odiseo por todo su viaje y ahora estamos a punto de ver el desenlace y la venganza contra los pretendientes. Anteriormente en la Odisea, Odiseo recibe de los dioses la confirmación de que el castigo a los pretendientes es justo. Los pretendientes comen y beben a carcajadas sin saber el peligro que les espera. Eumeo, el porquerizo, y Filetio, el encargado del ganado, muestran lealtad a su antiguo amo Odiseo. Penélope fue a la cámara en donde se guardaban los tesoros y las armas de su esposo, y sacó de ahí el arco forjado en oro y bronce, y la aljaba en donde se guardaban las flechas. Este arco había sido un obsequio especial de un amigo de hace mucho tiempo llamado Ifito. Penélope no pudo contener el llanto al ver aquel arco y aquellas flechas que solo su amado esposo habían tensado. Salió del cuarto donde había guardado el arco desde la partida de Odiseo y llegando con los pretendientes les dijo: quien de todos cogiendo en sus manos el arco de Odiseo más deprisa lo curve y traspase las 12 señales, a ese habré de seguir alejándome de esta morada de mi esposo, tan bella y tan rica de todos los bienes, de la cual, bien seguro, tendré que acordarme hasta en sueños. Por si no recordaban, Penélope está hablando de la prueba que les va a poner a los pretendientes. Esta prueba es una especie de último recurso para poder tener algo de decisión sobre su próximo marido. Ha hecho todo lo posible para demorar esta decisión, pero parece que este es su último recurso. Pondrá 12 hachas y quien logre tensar la cuerda del arco de Odiseo y traspasar con la flecha las 12 señales será su próximo marido. Después, el porquerizo Eumeo tomó el arco y lo puso delante de los pretendientes. Eumeo y el joven Filetio no dejaban de llorar al ver aquel arco de su antiguo amo. Pero entonces Antino los increpó y les dijo que se fueran a llorar fuera de la casa y que les dejaran a ellos el arco. Antino se dio cuenta de que no iba a ser nada sencillo tensar aquella arma. Sabía que nadie de entre los pretendientes podría hacer algo con él. Sin embargo, abrigaba en su pecho la esperanza de que él fuera el único que pudiera tensar ese arco y así pasar la prueba. Telémaco le dijo a los pretendientes que el premio en disputa, es decir, Penélope, era una mujer que no se podía hallar en ninguna parte y que él estaba deseoso de pasar también la prueba y que si lograba tensar el arco y pasar las 12 hachas con la flecha, entonces su madre se quedaría en casa con él. Diciendo esto, acomodó las 12 hachas y el arco. Por 3 ocasiones intentó tensar la cuerda del arco, pero no pudo, y cuando iba a intentar una cuarta vez, vio el gesto de su padre que le decía que no lo hiciera. Entonces Telémaco soltó el arco y se lamentó de ser aún demasiado joven y débil como para pasar aquel reto. Antino propuso que tomaran sus turnos de acuerdo al lugar que solían tener cuando les servían el vino. Así pasó primero Leodes, que solía sentarse hasta el fondo. Tomó el arco y la flecha, pero no pudo hacer nada. Les dijo a los demás que tomaran el arco, pero que seguramente muchos fallarían la prueba, y que hubiera sido mejor estar muerto que perder el premio que los mantuvo reunidos durante tanto tiempo, y que los pretendientes deberían tomar regalos y buscar alguna otra mujer de entre las que estaban en Ítaca, pues seguramente sería imposible tensar aquel arco. Antino se enojó por las palabras de Leodes y le ordenó al pastor Melantio que les pusiera una piel de vaca al centro y sebo para ungirse con grasa y entrar en calor,
para ver si así tenían más suerte con aquella prueba. Antino y Eurímaco incitaban y guiaban a los demás para pasar la prueba. Mientras tanto, Eumeo y el joven de las vacas salieron. Odiseo los siguió y con palabras amistosas les dijo que les iba a decir un secreto si juraban guardarlo. Les preguntó entonces ¿qué harían si de pronto Odiseo llegara a casa? Si un dios lo trajera de vuelta de pronto. Les preguntó si en ese momento estarían del lado de los pretendientes o de Odiseo. Tanto Eumeo como el joven dijeron inmediatamente que estarían del lado de su querido amo. Y entonces Odiseo les dijo que estaba en casa, que era él mismo. Les dijo que solo a ellos les había escuchado desear su regreso y que por eso les hablaba de esta forma, que si lograba mediante la ayuda de un dios dar muerte a todos los pretendientes, ellos tendrían esposa, rebaños, casa y que a partir de ese momento serían como amigos y hermanos para Telémaco. Diciendo eso, se descubrió el muslo dejando ver la cicatriz que le había hecho aquel jabalí en el monte Parnaso y ambos al verla lo reconocieron y lo abrazaron llorando de felicidad. Odiseo los calmó y les dijo que debían entrar separados al palacio para no despertar sospechas, que él sabía perfectamente que ninguno de los pretendientes podría tensar el arco, y en ese momento él lo iba a pedir. Recordemos que Odiseo sigue con su disfraz de mendigo. Obviamente ningún pretendiente iba a permitir que le dieran el arco a un simple mendigo, pero que Eumeo debía tomarlo y dárselo en la mano. En ese momento debía ir con las mujeres y pedirles que echaran el cerrojo que daba paso al salón y que por mucho alboroto, gritos o súplicas no debían abrir. Al joven Filetio le encargó cerrar la puerta del patio y atarle una cuerda bien firme. Entonces regresó al salón seguido de Eumeo y Filetio, sus fieles sirvientes. Eurímaco daba vueltas con el arco de manera infructuosa. Eurímaco no lloraba realmente por no poderse casar con Penélope. Finalmente, habría otras mujeres con las que podría casarse. Le dolía más la vergüenza y la deshonra de no poder superar aquella prueba, una vergüenza que lo acompañaría durante muchos años. Pero Antino le dijo que no se preocupara tanto, que las hachas seguirían ahí, que mejor tomaran vino y le dijeran a Melantio que a la mañana siguiente y con la aurora les llevara unas cabras para ofrecerlas al dios Apolo. Apolo es uno de los dioses importantes de la mitología y es muy conocido por sus flechas y su arco. Obviamente a todos les agradó la idea de irse a tomar vino, comer para luego descansar y al otro día ofrecerle esos animales a Apolo para probar suerte. Así comieron y bebieron como siempre, hasta llenarse. Entonces Odiseo les dijo que, ya que al día siguiente seguirían probando con el arco, le dieran ahora a él el arco para ver si aún tenía algo de su antigua fuerza. Pero Antino le dijo que de ninguna manera dejaría que él tocara el arco, que ya era bastante que estuviera comiendo y bebiendo con ellos, escuchándolos como nunca a nadie le habían dejado hacerlo. Le dijo que seguro había bebido tanto vino que ya había perdido la cabeza como otros, y entonces le contó la historia del centauro Euritión. Un centauro es una criatura mitológica que es mitad hombre y mitad caballo. Euritión se emborrachó y el vino le hizo perder la cabeza, de manera que deshonró la casa de Pirito. Fue tanta la deshonra que los habitantes de la casa de Pirito tomaron al centauro y le atravesaron las orejas y los ojos con un hierro, dejándolo ciego. Y ese fue el inicio de una guerra muy larga entre los hombres y los centauros, de la cual el primer muerto fue el centauro Euritión. Bueno, todo este cuento era realmente para decirle al mendigo que mejor siguiera bebiendo y que se olvidara de tocar el arco. Pero entonces Penélope les dijo que no era correcto que no lo dejaran tomar aquel arco, pues él era un huésped de su hijo Telémaco, y de seguro él no estaba pensando que si pasaba aquella prueba se casaría con ella. Eurímaco respondió irritado que no les convenía para nada que se corriera la noticia de que ellos, jóvenes y fuertes, no pudieron tensar aquel arco, y que sin embargo un miserable mendigo había logrado tensarlo y pasar la prueba, que eso iba a ser muy mala fama para todos ellos. Penélope le respondió que de todas maneras no tenían muy buena fama aquellos que se habían pasado años bebiendo y comiéndose la riqueza de otro, con el pretexto de desposarla, que no entendía por qué les importaba tanto ese rumor.
y que si el mendigo lograba tensar el arco y pasar la prueba, ella le daría unas sandalias nuevas, una túnica de lino, una espada y que le ayudaría a llegar al lugar que quisiera. Telémaco agregó que el único que tenía derecho a dar o no dar ese arco era él mismo. Era una tarea del hombre de la casa. Le dijo a su madre que se retirara a sus habitaciones para realizar las tareas que le tocaban a ella, como el telar y la rueca. Penélope se admiró del discurso de Telémaco. Era grave y decidido, y su hijo nunca había hablado de aquella manera antes. Se retiró a sus habitaciones y ahí volvió a llorar por su amado Odiseo hasta que el sueño la venció. Entretanto, en el salón, el porquerizo Eumeo tomó el arco, mientras los pretendientes lo amenazaban, y le gritaban insultos de todo tipo. Por un momento, Eumeo dudó, pues eran muchos los gritos, pero Telémaco lo regañó, y lo hizo ir hasta Odiseo y dejar delante de él el arco y las flechas. Después, el porquerizo fue con la vieja Euriclea y le dio la indicación de que Telémaco le ordenaba cerrar el portón y que no debía abrirlo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si escuchaba gritos o lamentos. También Filetio, el joven encargado del ganado, cerró la puerta del patio. Mientras tanto, Odiseo había tensado el arco y lo revisaba detenidamente, no fuera que la polilla lo hubiera dañado. Algunos pretendientes lo observaban, y unos decían que seguro sabía utilizar el arco por la manera en que lo tomaba. Otros decían que no lograría hacerlo. En ese momento, Odiseo se levantó y estirando la mano tensó la cuerda del arco sin ningún esfuerzo. Luego tomó una de las flechas que estaban en el carcaj y afinando la puntería, soltó la flecha, atravesando sin ningún problema cada una de las 12 hachas, que era la prueba que Penélope había dispuesto. Odiseo había aguardado al momento oportuno y sentía la inspiración de Zeus. Luego le dijo a Telémaco que no lo había deshonrado, que su fuerza estaba intacta y que ya era hora de darles la cena a los pretendientes, aunque aún no fuera de noche. En ese momento Telémaco se puso la espada, tomó una lanza y se puso al lado de su padre, junto al trono. Y bien, ese fue el canto 21 de la Odisea. Lo dejamos en un suspenso muy grande. Parece que se va a desatar ahora sí esa gran venganza que los pretendientes se vienen buscando desde hace muchos años. Como actividad, ¿qué les parece si dibujan esa escena en la que Odiseo está apuntando con su arco y sus flechas a los pretendientes? Se han hecho algunas obras de este momento, así que pueden inspirarse en ellas para hacer su propia interpretación. Es interesante toda esta escena en donde Penélope les pone una prueba a los pretendientes. Es algo que ocurre muchas veces en la mitología griega y que se fue pasando en distintos relatos de muchas culturas. Seguramente habrán escuchado cuentos en donde el protagonista o algunos de los personajes tienen que pasar una prueba y que solamente el indicado la puede superar. No olviden regresar el siguiente sábado para continuar con esta historia. Son los últimos 4 cantos de la Odisea, así que no se pueden perder este desenlace. ¿Qué creen que le pase a Odiseo, a Telémaco y a los pretendientes? ¿Llevarán a cabo esta venganza? ¿Y cuándo será que Odiseo se reencuentre por fin con Penélope? Recuerden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Tampoco olviden visitar a María Torres en Instagram y en YouTube para más historias de mitología ilustradas. Y por último, no olviden que para aquellos que puedan y quieran dejar su cooperación voluntaria, la información estará en pantalla y en la descripción. Recuerden que con su apoyo nos es posible continuar con estos videos y seguirles trayendo nuevas historias. Sin más, espero que estén muy bien en su casa y nos vemos hasta la próxima.